Jehová es mi pastor, nada pues me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer, y junto aguas vivas de reposo me pastoreará, me guiará por sendas justas, por amor de su nombre. Él me librará siempre del lazo del cazador. No tendré temor, porque tú siempre me guardarás. Él es mi guía, mi fortaleza, mi todo es Él. Para siempre sea su nombre glorificado, sea su nombre. Jehová es mi pastor, nada pues me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer, y junto aguas vivas de reposo me pastoreará, me guiará por sendas justas, por amor de su nombre. Él me librará siempre del lazo del cazador. No tendré temor, porque tú siempre me guardarás. Él es mi guía, mi fortaleza, mi todo es Él. Para siempre.
es la imagen de Dios, de la creación el primero. Todo lo que hay en el mundo creado fue por medio de él y para él. Prevalece sobre todo y todo en él permanece. Es cabeza de la iglesia, su preeminencia es total. Todo es él, solo Jesús satisfizo la gran demanda de Dios. Es el primero y el último de la creación, el mayor, el mayor de la creación, el mayor. Toda la sangre vertida que él ofrendó en la cruz ha reconciliado al hombre con su creador, con su creador. El Padre en su plenitud habitará siempre en él. Antes de todo está siempre y todo subsiste en él. Todo es él. Solo Jesús satisfizo la gran demanda de Dios. Es el primero y el último de la creación, el mayor, el mayor de la creación, el mayor. En la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en él, porque solamente
Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos para poder continuar alimentándonos de la sana doctrina. Y vamos a continuar con el capítulo 30 de Isaías y vamos a leer desde el verso 27 en adelante. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra: he aquí el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume, su aliento cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con la criba de destrucción, y el freno estará en la quijada de los pueblos, haciéndoles errar. Bueno, así vemos cómo va a ser en este tiempo, el tiempo del juicio de Dios. Esto habíamos visto que señala a la guerra de Armagedón, a la gran guerra de Armagedón, la última gran guerra que, bueno, este tiempo de la gracia va a tener. Y dice la palabra que va a venir, dice en el nombre de Jehová. Así va a ser para, bueno, dar comienzo al tiempo de la edad del milenio. El milenio va a empezar con una gran guerra, va a empezar con esta gran guerra. Y esto va a ser nada más que la venganza de Dios. Así es, está llamada como el tiempo del juicio. Porque el mundo rechazador, bueno, no ha aprovechado al don inefable de Dios. El mundo ha despreciado al Hijo de Dios. Entonces Dios, bueno, va a venir. Y note cómo lo describe Isaías. Qué manera de describir este tiempo. Porque dice que viene de lejos. Y aquí que el nombre de Jehová dice viene de lejos. Así se anuncia este tiempo. El hombre sabe que viene este tiempo de juicio. No sabe cómo, no sabe cuándo. Pero todos los hombres esperan este tiempo. Y Dios realmente de lejos ya está anunciando para que el hombre tenga oportunidad de volverse a Dios. Y aquí vemos como dice Isaías, dice el nombre de Jehová. Este nombre de Jehová nos habla de su dignidad, autoridad y poder. Así va a venir. En este tiempo el hombre, bueno, todavía no conoce la autoridad, el poder de Dios en juicio. Es un tiempo de gracia, Pero allí Dios va a ejecutar. Y Dios de lejos está anunciando que va a venir. Y dice, con su rostro encendido, así con su rostro encendido en ira y con llama de fuego devorador. Habíamos visto que esto es la obra extraña de Dios. Sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Y así va a ser. Dios va a venir en la persona de Jesús. Jesucristo va a venir a poner fin a esa guerra. Y podemos leer en el Salmo 50 en el verso 3, porque dice que su lengua será como fuego que consume. Y así va a ser a la palabra del Señor. En el Salmo 50 en el verso 3 dice, vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Así va a ser. Dice, vendrá nuestro Dios y no callará. Dios ha tenido paciencia. A la humanidad. Pero dice, vendrá nuestro Dios. Así le muestra a Isaías. De lejos viene, dice. Pero el hombre no quiere aceptar a Jesús. Quiere vivir en desobediencia. Pero cuando Él venga, ya no callará.
Sus palabras serán de juicio, y fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Así va a ser, porque va a venir a ejecutar juicio en la tierra. Esta va a ser su segunda venida. En el Salmo 97, en el verso 1, Salmo 97, dice la palabra en el verso 1, y dice: Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él, así cuando él venga, porque justicia y juicio son el cimiento de su trono. Pero antes de poder reinar, vemos, dice el verso 3, fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Bueno, por supuesto, Dios no se complace en esto. Esto va a ser porque Dios dio suficiente oportunidad. Si Dios no hubiese dado suficiente oportunidad, jamás Él actuaría así. Pero como Dios dio oportunidad, bueno, ya es el tiempo de que Él hable a través de otra manera. Él dice: no callará. Pero para poder establecer su reino, el Señor Jesucristo primeramente tendrá que juzgar a las naciones. Tendrá que juzgarle. Por eso su lengua será como fuego. Ahí mostrando que sus palabras ya no serán palabras de gracia, sino que serán palabras de juicio. Y también dice en el verso 28, dice: su aliento cual torrente que inunda llegará hasta el cuello, para zarandear a las naciones con criba de destrucción, y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles errar. Y así vemos cómo va a terminar este día del hombre. Va a terminar con el día realmente del Señor, donde el Señor va a juzgar, Y vemos que a diferencia de su primer venida, donde Él vino realmente humilde, Él vino como un hombre entre los hombres, identificado con el hombre. En esta ocasión, en su segunda venida, su venida será con gran poder y gloria. Él va a ser realmente el poderoso en ese tiempo. Él tendrá que ser exaltado. Y dice la palabra: cual torrente que inunda. Así dice que va a venir. Y esto nos hace recordar cómo Dios describía el ejército de Asiria. El ejército de Asiria era descrito por Dios, así por el profeta, como una gran inundación y que llegaba hasta el cuello. Así Dios describía el gran ejército que tenía Asiria. Y así va a ser realmente también el ejército del anticristo. Va a ser un gran ejército, porque Asiria es tipo de las naciones y Sennacherib, su general, es tipo del anticristo. Esto habíamos visto. Pero también cuando el Señor se levante va a venir así. Va a ser cual torrente que inunda. Así va a ser su aliento. Y dice que también llegará hasta el cuello. Va a ser como un turbión o una inundación. Pero ahora ya va a ser esto de parte de Dios. Esto va a ser ya no de parte del hombre, sino va a ser de parte de Dios. Porque Él vendrá, el Señor va a venir con los ejércitos celestiales. Y cuando el hombre vea esto, realmente va a ser una maravilla. Porque va a ver que el cielo va a sacar sus ejércitos. Esos ejércitos que ahora parece que no vemos. Cuando el siervo de Eliseo se vio rodeado, Eliseo tuvo que orar para ver los ejércitos celestiales. Pero en ese tiempo, bueno, los cielos serán abiertos. En Apocalipsis capítulo 19, en el verso 11, dice: entonces vi el cielo abierto. Vi el cielo abierto. ¿Para qué se abrió el cielo? Y dice aquí, primeramente, un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Así va a venir con sus nombres. Primeramente, Él es el fiel y el verdadero, porque también va a venir uno falso antes que Él. Pero este es el fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea.
Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, muchas coronas de reyes vencidos. Todas las naciones caerán ante este Rey de reyes y Señor de señores. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, aquel que desde la eternidad pasada estaba destinado a hacerse hombre, a encarnarse, a condescender y a teñir su ropa de sangre, a subir en la cruz, a morir en el madero. Pero esta vuelta no va a ser así, porque Él va a venir ya no en humillación, como hemos dicho, sino que Él va a venir como un vencedor. Y no va a venir solo, porque dice en el verso 14, y los ejércitos celestiales. Note que Dios va a sacar a los ojos de todo el mundo. Esto van a ver todo el mundo. Van a ver los ejércitos celestiales vestidos del lino finísimo, blanco y limpio, y le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Así va a venir también. Asiria fue un turbión, pero cuando el Señor se manifieste, realmente, cuando el Señor se manifieste, va a ser realmente una manifestación inimaginada para la humanidad. Las naciones estarán allí rodeando a Israel, y va a ser como una inundación, como un tsunami, como un turbión que va a estar golpeando a la nación de Israel. Pero cuando se manifiesten los ejércitos celestiales, con el Señor a la cabeza, al mando nuestro general, bueno, ¿qué harán las naciones? Hermano, va a ser tremendo. Se van a maravillar. Tanta potencia había sido que había guardada. Tantas cosas que nosotros no sabíamos. Porque Él se manifestará. Se va a manifestar como un guerrero a favor de su pueblo. Él va a sacar los ejércitos a la vista de todo el mundo. Todo el mundo, todo ojo le verá. Todos van a ver el gran poder y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Tanto que se mofaban de Él, Él un día será exaltado. Y esa exaltación también, hermano, nos espera a nosotros. Los ejércitos celestiales estarán vestidos de su ropa de gala, con su lino finísimo, dice. Lino finísimo, dice. Y estarán también montados en caballos blancos. Y así vamos a regir, hermano, vamos a juzgar al mundo. Con razón, Pablo dice, ¿sois incapaz de juzgar cosa pequeña? Dice, si vosotros habéis de juzgar al mundo. Y eso nos espera por estar al lado del Señor, por aceptar su rechazamiento, por realmente ser parte de su rechazamiento. Dice en Isaías, capítulo 42, en el verso 13. Isaías capítulo 42, en el verso 13. Dice, Jehová saldrá como gigante. Tan chiquito que le ven al Señor. Tan chiquito que le vieron. Tan parece, parece que no tenía fuerza, que no podía defenderse. Le clavaron en una cruz. Pero en ese día no será así. Porque saldrá como gigante. Y como hombre de guerra, dice, despertará celo, el celo por su nación, por la nación de Israel. Y dice, gritará, dice, voceará y se esforzará sobre sus enemigos. Así va a ser, hermano, en ese tiempo. Él se va a presentar como un varón de guerra, como un poderoso gigante, como un hombre que está ahí acostumbrado a pelear las batallas. Y dice, despertará celo y va a gritar. Así como ve usted a veces en las películas
que cuando van a la batalla grita ahí el guerrero. ¡Ah! Grita. Y va a salir ahí con toda su ira. De lejos dice que viene gritando. Y se esforzará sobre sus enemigos para vencer. Se va a presentar venciendo, va a vencer y va a ser el único vencedor. Y dice el verso 14, desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Esto es porque Dios viene a juzgar. Y así va a ser, como dijimos, en la persona de su Hijo. ¿Y cuánto temió, hermano, Israel a este ejército de Asiria? ¿Cuánto temió Israel al ejército invasor? Y así también Israel, hermano, en el último tiempo va a tener gran temor, terror va a tener. Y dice Jesús que el que esté en el collado, que baje y que corra, dice. Que está en la terraza, que deje y que corra, porque se va a venir ahí el ejército del anticristo. Va a tener gran temor Israel. Pero ¿qué temor tendrán las naciones cuando el Señor se levante por su pueblo? Hermano, los ejércitos celestiales vendrán. El mundo quedará maravillado de tal manifestación. Y allí dice el verso 28, dice, su aliento cual torrente que inunda llegará hasta el cuello. Y dice ¿para qué? Dice, para zarandear a las naciones con cribas de destrucción. Esto es lo que va a suceder. Allí vendrá la zaranda. Allí vendrá la zaranda. Y muchas veces encontramos que Jesús habló de eso. Podemos leer primeramente en el Evangelio de Mateo, capítulo 3. Evangelio de Mateo, capítulo 3, en el verso 12. Evangelio de Mateo, capítulo 3, en el verso 12. Así cuando el Señor vino, dice, su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El Señor vendrá con su aventador. El Señor vendrá para zarandear a las naciones, y va a usar la criba. Y la criba, hermano, si usted de campo va a conocer, es una especie de colador, donde se pone el trigo cosechado, y bueno, allí se zarandea el trigo. Y empieza a salir quizá todos los restos de paja que bueno, no son útiles, y queda solamente el grano. Y así va a ser en esta guerra, así va a ser en este fin. El Señor va a zarandear las naciones. Y dice en Mateo capítulo 13, podemos leer otro verso más. Evangelio de Mateo capítulo 13, dice en el verso 38, el campo es el mundo. Les había dado la parábola del trigo y de la cizaña. Hoy vemos que el trigo y la cizaña crecen juntos. Parece, hermano, tan igual. Así el hombre se muestra de una manera que parece igual que el trigo, pero no es trigo. El trigo cuando crece se inclina. En cambio la cizaña siempre está erguida. Es el orgullo del hombre viejo. Pero vemos que un día Dios va a separar la cizaña del trigo. Va a separar la paja del trigo. ¿Y cómo va a ser? Dice que el campo es el mundo, la era, el lugar del trabajo. Y la buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña, los hijos del malo. Note que hay una parte que son hijos y hay otra parte que son hijos del malo. Hijos de Dios, hijos del malo. Y dice de manera, verso 39, el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo
y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Bueno, así vemos que va a ser en el tiempo del fin. Dios va a zarandear. Y Dios va a usar, dice, una criba de destrucción. Dios va a usar el mismo elemento que un hombre usa en el campo para separar, para limpiar el trigo. Va a sacar a todos los impíos. Todos los impíos serán destruidos porque esa criba será una criba de destrucción. Porque Dios va a zarandear. Y así esto le espera al hombre, esto le espera a las naciones. Y especialmente así como se limpia la era. La era era el lugar del trabajo donde se hacía todo este trabajo en el campo y se reunían las bolsas con las cosechas. Y bueno, dice que va a barrer y va a juntar en un lugar y luego va a empezar a zarandear Dios. Bueno, así Dios reunirá a todas las naciones en la guerra de Armagedón. Qué lindo cuadro nos presenta Dios, porque las naciones no serán reunidas solamente porque ellas quieren destruir a Israel, sino que Dios misma las va a reunir y allí Dios va a zarandear. Dios va a tomar a estas naciones, va a tomar el control de estas naciones. Y dice en el verso 28 de nuestra lección, dice, y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles errar. Bueno, dice que el freno estará puesto. ¿Cómo las naciones no harán como ellas, habrán planeado contra el pueblo de Dios? Porque Dios tomará el control de la circunstancia. Así en esta guerra contra Israel, bueno, quizás ellos tienen planeadas muchas cosas para hacer en contra de su pueblo. Pero dice que ellos tendrán puesto, dice en su quijada, el freno. Y dice que Dios les hará errar. Todos los planes que ellos hayan hecho junto al anticristo, bueno, van a errar. Así contra su voluntad van a errar, hermano, por el poder de Dios. Porque se van a reunir y ellos van a pensar que va a ser para destruir. Así como habíamos visto, dice que Asiria iba a pensar que comió como un sueño. Que en el sueño dice, soñé que comí un rico asado, dice. Pero cuando se levantó, su estómago estaba vacío, porque ellos van a dar por contado la derrota del pueblo de Dios. Pero ¿por qué va a ser así? Porque Dios les hará errar. Y así es cuando Dios se levanta por su pueblo, hermano. Cuando Dios se levanta por su pueblo, no hay quien le pueda hacer frente. A pesar de que muchas veces quedemos en estrecho y muchas veces parece que el enemigo tiene el control. Pero hermano, en un segundo Dios puede cambiar la situación. Y así Dios va a mostrar. Dice en el verso 29 de nuestro estudio, y vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón, como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Bueno, así será con el pueblo luego de ver la derrota del anticristo. Luego que este pueblo vea la derrota, este verso podemos ver que describe, hermano, cómo describe bien el gozo de los sobrevivientes de este pueblo. Porque ellos van a sobrevivir a esta gran guerra. Ellos van a sobrevivir a esto que era impensado para ellos salir con vida. Mucho gozo habrá, porque ellos se verán realmente protegidos nuevamente por su Dios. Pero ellos también van a entender que ellos pasaron la zaranda. Ellos van a ver que Dios zarandeó y que ellos eran trigo. Por eso qué hermoso lo que va a ver Israel. Y en el original del hebreo no dice que va a ser como Pascua, sino dice que harán fiesta solemne y santa.
Porque cada fiesta, no solamente la Pascua era importante, la Pascua era la fiesta principal, pero en cada fiesta el pueblo se reunía. Y dice que vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra una fiesta solemne y santa. Dice que va a haber alegría de corazón. Y dice como el que va con flauta para venir al monte de Jehová. Y así era cuando subían los israelitas por el monte. Ya subían cantando. Y había uno adelante que iba tocando la flauta. Había jolgorio, había alegría. Y así ellos van a volver a subir a adorar a Dios. Ellos van a reconocer a su Dios y van a alabarle. Y va a ser una ocasión de gran regocijo, así como era antes, como tendría que haber sido siempre. Y dice aquí más, porque dice en el verso 29, dice que será cántico como de noche. Y esta noche nos habla del tiempo, aún de la prueba que ellos van a pasar. Aún en la noche ellos van a poder ver realmente la salvación en su Dios. Y era la costumbre en la antigüedad, hermano, que en la noche, en estas fiestas donde todo el pueblo se juntaba en Jerusalén a estar en la presencia de Dios, la costumbre era iluminar los atrios del templo con antorcha. Y esas luces que se usaban para iluminar el atrio del templo, se veía desde lejos, Y así va a ser también con Israel. Las naciones van a ver que en Israel hay una gran celebración. Esto va a ser así. Y para poder entender bien esto, bueno, podemos leer varias citas, pero vamos a leer en el Salmo 118. Salmo 118 en el verso 10, para poder ver lo que va a ocurrir en Israel. Dice, todas las naciones me rodearon. Así, esta es la voz del remanente. Y dice, todas las naciones, está contando la experiencia. Mas en el nombre de Jehová yo la destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo la destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo la destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y él me ha sido por salvación. Note que cuando ellos vean realmente que el enemigo no tuvo éxito, ahí vemos que empieza a manifestarse la alabanza, porque dice mi fortaleza. Van a sentir la fortaleza de Dios, y durante aún esta noche, ellos dicen, mi cántico es Jehová. Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré. Ellos en un momento iban a pensar que el anticristo iba a matar, iba a destruir a todos. Pero ahora dicen, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Bueno, así podemos entender al menos un poco realmente de lo que este pueblo iba a estar sintiendo en esa ocasión. Ellos van a sentir realmente que el poderoso Dios les dio la victoria. Y cómo ellos estaban entregados a su parecer, a sus enemigos. Pero realmente vamos a ver cómo ellos terminan diciendo. Vamos a ver otra vez en nuestro estudio, en el verso 29, la última parte dice, como el que va con flauta para venir al monte de Jehová. Y dice, al fuerte de Israel. Qué manera de llamarle a su Dios, al fuerte de Israel. Otra versión traduce la roca de Israel. Así van a ver. Ellos van a ver que realmente Él es su roca.
esa piedra desaprobada, desechada por los edificadores, que ellos antes no habían aprobado. Ellos dijeron, no queremos que este reine sobre nosotros. Así había sido el pueblo de Israel. Pero ahora van a ver al fuerte. Ya no van a ver a ese Jesús en humillación. Le van a ver ahí peleando por ellos. Y van a decir, este es el fuerte de Israel. Esta es la roca. Qué hermoso va a ser. Y dice en el verso 30, y Jehová hará oír su potente voz, y hará ver el descenso de su brazo, con furor de rostro, y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Bueno, así vemos cómo se va a mostrar Dios. Dice que Jehová hará oír su potente voz. Otra versión otra vez traduce con más fuerza y dice, Jehová clamará con la majestad de su voz, con la majestad de su voz. O podríamos traducir mejor aún, con la voz de su rey, una voz de majestad, de alguien majestuoso, de alguien grande. Y así Él se va a mostrar en este tiempo. Se va a mostrar con su voz de Rey de Reyes y de Señor de Señores. En Proverbios capítulo 30 podemos ver, dice en el verso 29. Proverbios capítulo 30 en el verso 29. Dice, 3 cosas hay de hermoso andar. Y aquí el Espíritu Santo describe el andar de Cristo. Dice, 3 cosas hay de hermoso andar. Y la cuarta, pasea muy bien. Y aquí presenta 3 animales sublimes. 3 animales realmente, o 3 andares, mejor dicho, sublimes, 3 andares firmes. Y presenta primeramente, dice, el león, fuerte entre todos los animales. Acá vemos a Cristo como el león de la tribu de Judá. Así como el león que ruge, así va a ser el Señor, va a rugir, va a decir con potente voz, hasta aquí va a ser el reino de los gentiles. Así va a decir, su potente voz, majestuosa, así como la de un león va a ser. Y también dice, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. Ya no va a haber vuelta atrás. El ceñido de lomos, asimismo el macho cabrío. Y dice, y el rey a quien nadie resiste. Él va a venir como rey. Y como rey dice, nadie puede resistir a su voz. Así vemos en esta figura a Cristo, en esta figura vemos a Cristo tomando su reino. Y dice que es hermoso. Así va a ser cuando Él tome su reino. Él se mostrará más sublime que los cielos. Se va a mostrar en majestad y gloria, con esa majestad que el mundo no vio. También podemos ver un pasaje más en Amós capítulo 3. Amós capítulo 3. Porque habíamos visto que Él va a mostrar una voz poderosa. Él va a clamar con voz poderosa. ¿Pero por qué va a clamar? Dice en Amós capítulo 3 en el verso 4. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? Bueno, acá vemos el por qué Él va a rugir. Y el mundo va a escuchar esta voz. Va a escuchar esta voz. Porque Él ya tendrá la presa asegurada. Él se va a presentar como un vencedor. Y ya nadie le va a poder hacer frente. Él se va a mostrar, como hemos dicho, con todo su poder. Nadie le va a poder sacar su trono, su dominio y su autoridad. Así le vemos. Y también podemos leer en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 10. Podemos leer un verso más. Y podemos leer desde el verso 1. Dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube,
con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Bueno, este realmente es nuestro Señor Jesucristo, el ángel fuerte. Realmente ya vemos que Él se muestra de otra manera y podríamos comparar con la estatua de Nabucodonosor, que era de oro, pero sus pies eran de barro. En este caso, su rostro dice que era como el sol y sus pies como columna de fuego. La estatua de Nabucodonosor representa los diferentes reinos gentiles. Y lo peor de todo es que su cabeza era de oro, pero sus pies eran de barro, no eran firmes. En cambio, vemos en el Señor, en su reino será firme. Su reino será firme, porque Él se va a presentar en sus pies como columna de fuego. Él va a barrer con todo trono, dominio y autoridad que venga en contra de su reino. El fuego irá adelante y consumirá a todos sus adversarios. Bueno, dice en el verso 2, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar, ahí tomando su autoridad sobre las naciones, hablando del mar, y el izquierdo sobre la tierra de Canaán, la tierra de Palestina, así tomando su reino, su dominio y autoridad sobre Israel y sobre todo el mundo. Y no te dice en el verso 3, y clamó a gran voz. Acá vemos cómo vio Isaías, clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Bueno, el león de la tribu de Judá, que no vuelve atrás por nada. Y allí cuando él rugió, 7 truenos emitieron sus voces. Y bueno, dice en el verso 4, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir lo que los truenos dijeron. Otros respondieron con voz potente al rugido del Señor. Y Juan escuchó muy clarito lo que dijeron, lo que le contestaron al Señor. Y yo iba a escribir, pero una voz del cielo que me pero ahí dice, oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Qué tremendo, qué tremenda revelación, hermano. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. El tiempo de los gentiles, el tiempo del dominio gentil, de la autoridad mundial gentil. Cuando cayó el reino del sur en el año 606, terminó el trono de David, y desde allí, por medio de Nabucodonosor hasta nuestro día, los reinos son gentiles. Gentiles son los que dominan. No tendría que ser así. Israel tendría que ser la cabeza de las naciones. Pero va a acontecer que en la segunda venida del Señor, el Señor va a tomar posesión de su lugar y va a rugir, porque Él juzgará a las naciones. Y es preciso que Él reine hasta que todo enemigo quede debajo de sus pies. Él va a rugir, porque va a haber a toda nación dominio y autoridad bajo su pie. Va a ser vencida por la palabra de su boca. Por eso vemos que Él se va a presentar así. Y vemos cómo Isaías vio tanto, hermano. Es tremendo lo que vio, lo que Dios le mostró a Isaías. Y dice, y vosotros tendréis cántico mientras, dice, como de noche en que se celebra la Pascua, y alegría de corazón como el que va con la flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su potente voz, y hará ver el descenso de su brazo. Su brazo nos habla de Cristo, con furor de rostro, y llama de fuego consumidor, con torbellino,
Esta palabra torbellino también se traduce con tempestad. Así el mundo va a estar confundido, el mar estará embravecido, las naciones peleando una con las otras también. Tempestad y piedra de granizo. Verso 31 de nuestro estudio. Y dice, porque Asiria que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada. Bueno, y acá vemos que Dios da la razón del juicio. Porque Asiria hirió con vara. El problema es que nosotros al comienzo de nuestro estudio, habíamos visto cómo Dios había utilizado a Asiria para corregir y para llevar cautivo al reino del norte. Pero Asiria quiso hacer más de lo que él podía hacer, de lo que Dios le había dado autoridad y permiso para hacer. Vino a destruir también a Jerusalén sin que Dios diese la orden. Entonces Dios quebrantará también a Asiria. Asiria era una vara de corrección para el pueblo de Dios en la mano de Dios. Pero habíamos visto cómo Asiria había sido realmente rebelde también, porque había ido más allá. Habían excedido su autoridad que recibieron de Dios. Y así también las naciones. Las naciones han recibido la autoridad y el reino de parte de Dios. Dios le dio el poder a las naciones. Pero el problema es que cuando el Señor se revele, cuando Él sea manifestado en gloria, poder y autoridad, su tiempo habrá terminado, pero ellos no querrán reconocer esto. Ellos serán usurpadores de un lugar que ya no tienen que ocupar. Por eso dice aquí, porque Asiria que hirió con vara, dice, con la voz de Jehová será quebrantada. Asiria vino a herir, y así las naciones van a ir a pelear contra Israel para tratar de que Cristo no venga a instalar su reino aquí en la tierra. Van a decir, rompamos su ligadura. Y bueno, muchas cosas, así como vemos en el Salmo 2. Podemos leer para entender un poquito mejor. Y dice en el verso 1, ¿por qué se amotinan las gentes? Salmo 2, versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra. Así todo esto va a ser planeado por el anticristo, por el hijo de perdición. Y se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos. Van a hacer una trampa para Israel, una trampa para el Señor. Y dice contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras. Eso va a ser en Armagedón, y qué mejor manera que borrar del mapa a la nación de Israel. Si el enemigo hubiese podido borrar del mapa a esta nación, que muchas veces intentó, hubiese tenido victoria contra el propósito de Dios, porque el propósito de Dios no se podría cumplir, porque faltaría su nación terrenal. Por eso la nación de Israel es una nación indestructible, porque sobre ella pesan todas las promesas de Dios hechas a Abraham. Y dice que las naciones dirán, rompamos sus ligaduras. Y ahí van a reunirse en Armagedón a pelear. Y de un lado estarán todas las naciones alineadas a Israel. Y del otro lado todas las naciones alineadas al anticristo. Y dirán, echemos de nosotros sus cuerdas. No van a aceptar la autoridad del Señor. Entonces dice en el verso 4, el que mora en los cielos se reirá. De la estupidez del hombre. ¿Cómo le va a ganar a Dios? ¿Cómo le va a vencer a su Creador? El Señor se burlará de ellos y luego hablará a ellos en su furor. Y vemos, hermano, vez tras vez el peso de la palabra de Dios. Nosotros como hombre podemos decir muchísimas cosas, pero la autoridad que tiene la palabra no se puede comparar con ninguna de nuestras palabras. Debemos sujetarnos a la palabra de Dios. Porque vemos que Él va a juzgar. Él va a juzgar solamente con su palabra. Y dice aquí
El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Y dice, luego hablará, dice a ellos. Le va a hablar palabra de juicio. Y esas palabras serán tremendamente poderosas y pesadas para las naciones. Imagínense el poder, hermano, de la palabra de Dios. Nosotros necesitamos ver el poder que manejamos cuando manejamos su palabra. Y cuando creemos su palabra, que es lo que Dios no puede hacer, si nos sujetamos a su palabra. Por eso, hermano, sobre todas las cosas necesitamos comprender y aprender esta palabra. Porque con esta palabra Él creó los cielos y la tierra. Pero con esta misma palabra Él un día va a destruir a todo enemigo y autoridad que se levante contra su ungido. Esta es la palabra de nuestro Dios. Así de sencillo y poderoso es. Y dice, luego hablará a ellos en su furor, y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Así estaba escrito en su palabra, y así será. Yo publicaré el decreto, y Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Así va a ser. Y dice el verso 9, los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Habíamos visto el alfarero cuando es meticuloso rompe el vaso que no sale bien hecho. Y después dice, no sirve ni para llevar un poquito de agua hacia adentro de la casa, ni un poquito de brasa. Y dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid admonestación. Jueces de la tierra, servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Bueno, precioso realmente es el propósito de Dios que se va a cumplir. Y dice el verso 32 de nuestro estudio, y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con pandero y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. ¡Qué impresionante! Mientras Dios va golpeando las naciones, Dios golpeará las naciones, y mientras Dios está peleando por su pueblo, Israel va a alabar, entonará con gozo alabanzas. Israel verá la batalla ahí desde su tierra. Hermano, Israel va a ver pelear a Dios. Y cada vez que Dios golpea a las naciones, cada vez que el Señor Jesucristo esté allí con su ejército ahí peleando, ellos van a aclamar a su Dios y Salvador. Ellos van a ver a su Señor y Mesías peleando por ellos. Y ahí el Mesías, el ungido de Dios, será avivado, será aclamado con cántico de victoria. Así va a ser, hermano. Así como parece que están dos personas en un ring y el que quiere que gane uno, cada vez que le pega un golpe, dice que ¡ay, le pegó, qué bueno! Dice. Así Israel va a ver a su Dios juzgando a sus enemigos. Y cada golpe, dice, de la espada justiciera, dice, será con panderos y con arpas. ¿Cómo va a celebrar Israel esta victoria? Será la victoria del Señor. Va a haber gran regocijo, hermano, de parte del pueblo de Dios. Y dice el verso 33, porque Tofet ya de tiempo está dispuesto. Bueno, nosotros habíamos estudiado en el libro de Nehemías que había algunos valles cerca de las puertas, y uno de los valles que había cerca era el valle de Hinnom, que también se llama el valle de Tofet. Este valle, bueno, siempre tenía fuego encendido. Era donde comúnmente los reyes allí quemaban a sus hijos cuando había apostasía en Israel para sacrificarlos a Moloc. Por eso este lugar se había convertido en un símbolo del fuego eterno, de sufrimiento.
en un símbolo de calamidad. Por eso también ellos usaron este valle de Tofet y lo traducían como Gehenna o como infierno. Y así va a ser también cuando el Señor reúna a todas las naciones. Habíamos visto que la cizaña será apartada para el fuego. Por eso dice, porque Tofet ya de tiempo está dispuesto. Dios preparó el infierno, hermano, como la morada eterna de Satanás. El infierno no fue creado para el hombre, pero Satanás está ensañado con el hombre, que es a imagen y semejanza de Dios, y no quiere ir solo. Y dice que Dios ya tiene preparado, dice, para ellos este lugar profundo y ancho, cuya pira es de fuego, y mucha leña el soplo de Jehová, como torrente de azufre lo enciende. Y así vemos, vamos a leer un verso más, en Apocalipsis capítulo 20, en el verso 9. Así van a tener un fin todos los enemigos de Dios. Apocalipsis capítulo 20 en el verso 9. Y dice, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos, y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Acá vemos la victoria realmente completa del Señor. Así este lugar, dice, está preparado. Así este lugar está preparado. Bueno, vamos a dejar aquí. Ha pasado nuestro tiempo. Esta noche vamos a continuar estudiando la carta a Filemón que nos está enseñando nuestro hermano Gustavo Benítez de la provincia de Formosa. Y les pido oración, hermano, por cada uno de los que están dando la palabra, por todo esto que estamos haciendo. Nuestro deseo es que podamos aprender más del Señor. Antes de empezar nuestro estudio, siempre nosotros hablamos de que no queremos realmente dar una teoría. La teoría, hermano, no nos va a ayudar. Todo esto que estamos viendo tiene que ser una fortaleza a nuestra fe. Pero necesitamos la revelación de todo esto. Y el Señor nos va a ir revelando a medida que nosotros vayamos conociendo su palabra. Y bueno, pido oración para que el Señor siga añadiendo a lo que estamos enseñando más luz y más espíritu de gracia, para que esta palabra llegue a ser de bendición y de edificación. El tiempo está cerca, el Señor viene, y queremos realmente estar preparados, porque para eso estamos predicando este evangelio. Bueno, nos vemos nuevamente esta noche, a las 21 horas, nuevamente con el estudio de Filemón, y ahora le invito a escuchar una alabanza, y luego damos por terminado nuestro estudio. Que el Señor les bendiga. Si viene, cuando viene, yo respondí que si viene, por su esposa Cristo viene. Tanta espera no es en vano, Él ya viene. El momento más sublime está cerca. Muchos hablan afirmando que Él ya viene, pero están adormecidos como si no lo creyeran.
mas Él viene por nosotros victorioso. Ya viene el gran soberano, Rey de Reyes, subiendo la esposa, la noche comienza, la luz que alumbraba se marcha también. El gozo del cielo ya no tardará. La hora de la prueba